Después del inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania, las sanciones económicas contra Rusia tomaron proporciones sin escala. Esto dejó en conflicto político y económico a Rusia y los países occidentales, entre ellos los miembros de la Unión Europea, países que dependían en gran medida del gas ruso. La guerra en Ucrania y la pandemia han sumergido a muchos sectores de la economía en el caos. Escasez en los alimentos, cadenas de suministro interrumpidas, precios de la gasolina cada vez más altos y el surgimiento de una posible crisis energética que amenaza a gran parte de los países europeos. Una situación que se agravó recientemente cuando Rusia redujo aún más el suministro de gas a Alemania y otros miembros de la Unión Europea. En junio, el gobierno ruso redujo en un 60% el flujo del gasoducto Nord Stream 1 hacia Alemania, culpando de la medida a la decisión de Occidente de retener turbinas vitales a causa de las sanciones. Y cuando recientemente el gasoducto que conecta a Rusia con Alemania dejó de funcionar por cuestiones de mantenimiento, se temía que el alto de suministro no fuera por 10 días, sino que el cierre fuera permanente. A pesar de esto, y como se acordó en la fecha programada, el gas volvió a fluir desde Rusia hasta Alemania con normalidad. Pero que Rusia no le haya cortado el gas a Alemania y al resto de Europa no quiere decir que deje de usar la energía como un arma política y económica. No obstante, y en previsión de que Rusia pueda terminar cortando todo el gas a Europa, o de que Putin siga con su estrategia de abrir y cerrar el grifo a su antojo, los países de la Unión Europea deben estar preparados. Alemania, que depende en gran medida del gas ruso para alimentar su economía, se está preparando para una posible reducción todavía más alta de los suministros. Pero ¿qué pasaría en caso de que el peor de los escenarios llegara a cumplirse? ¿Qué pasaría con la economía alemana si el presidente ruso da por alto total el suministro de gas a Alemania? En la actualidad, Alemania, la mayor economía de Europa, se está quedando oficialmente sin gas natural. Esto ha hecho que se hayan intensificado las acciones para elaborar un plan de crisis para preservar los suministros de cara al invierno. Como consecuencia de los recortes de suministro de gas ruso desde mediados de junio y también debido a los elevados precios del gas, Alemania activó recientemente la segunda fase de su plan de emergencia energética, acercándose un poco más al racionamiento de los suministros a la industria, un paso que supondría un gran golpe para el corazón manufacturero de su economía. Actualmente, Alemania ya se encuentra en una crisis del gas. Este es un bien escaso, los precios son muy altos y probablemente van a continuar subiendo, pero mientras no se interrumpa el suministro de gas, se calcula que Alemania tenga un crecimiento del 1.9% para el 2022. En caso contrario, Alemania rápidamente entrará en recesión y los precios del gas se duplicarían e incluso llegarían a triplicarse. Si bien una interrupción del suministro, es decir, que no haya un corte total del gas desde Rusia, no significaría el colapso inmediato. Alemania ya no sería capaz de almacenar suficiente gas para el invierno. Entonces, podría ser necesario un racionamiento del gas, y esto tendría consecuencias económicas en la industria, lo que llevaría a Alemania a entrar en una grave recesión. Actualmente las reservas alemanas de gas se encuentran dentro del 65%. El gobierno alemán se marcó el objetivo de alcanzar el 90% en sus reservas para afrontar con cierta seguridad un corte del suministro proveniente de Rusia. Pero esto sería insuficiente con un escenario de bloqueo total del gas ruso y con las importaciones de gas licuado al límite. Básicamente, Alemania se verá obligada a parar la industria si quiere finalizar el invierno con un pequeño porcentaje de gas en sus inventarios. En estado de alerta máxima, los reguladores pueden racionar el gas para que el suministro pueda llegar a los clientes protegidos, como los hogares y los hospitales, por lo que el sector industrial sería el primero en sufrir cortes en el suministro. El cierre total del grifo por parte de Moscú supondría empujar a la poderosa industria alemana al abismo. Gran parte del sector, como químico, de bienes intermedios, de aluminio, cemento, acero o vidrio, necesita hacer un uso intensivo de la electricidad. Cortes o racionamiento de energía supondrían la caída de muchas compañías. Sería el colapso permanente de muchos sectores y estos tendrían implicaciones masivas para el empleo y la economía. Si Alemania sufre un corte total del suministro ruso, la caída podrá superar la contracción económica que se tuvo en 2020. Según un análisis, Alemania tendría una pérdida de más de 200.000 millones de euros
por la paralización de la industria. En porcentaje, se traduce en una caída del 5.2% en 2022 y del 6% para 2023. Estos son números que dejan pequeño el impacto anual que supuso la pandemia en 2020 o el retroceso que sufrió la economía en 2009 tras la caída de Lehman Brothers. No cabe duda de que Rusia ha convertido la energía en un arma tanto política y económica, y como en los últimos meses se han anunciado nuevos cortes en el gas, el riesgo de una interrupción total del gas es ahora más real que nunca y el temor por una recesión ha crecido. El gobierno alemán pidió a los alemanes que reduzcan su consumo como parte de un esfuerzo nacional para prepararse para los próximos meses de invierno, dadas las dificultades y la confrontación económica con Rusia. Hoy por hoy, dada la crisis de energía, Alemania ha recurrido a centrales eléctricas de carbón y de petróleo para poder desviar más gas al almacenamiento para la calefacción de los hogares durante el invierno. Evidentemente, el problema de gas ha contribuido y se ha sumado a las crecientes tasas de inflación del casi 8% que experimenta el país. Pero lo cierto es que no solo la crisis energética es a la que se enfrenta Alemania. La pandemia, la guerra, la inflación, el Brexit, la crisis del euro y el cambio climático son otro de los problemas a los que Alemania ha tenido que hacerles frente. A eso hay que sumar los problemas locales, como un internet lento, trenes que se atrasan y la escasez de personal en áreas como educación, salud y campos especializados. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que Rusia le ponga un alto total al suministro de gas hacia Alemania y Europa? ¿Cuáles creen que sean las alternativas más viables que tiene Alemania para hacerle frente a la crisis energética y a la posible recesión?